Paz de Cristo, hermanos, que Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente. Espero que estén bien, estén bendecidos y nos podamos mantener unidos en el Espíritu como lo estamos haciendo hasta ahora, trabajando para el Señor, confiando en sus promesas y en su palabra cada vez más, renovando nuestra fe y nuestro compromiso con Dios sobre todas las cosas cada día de nuestra vida. Hasta el momento, hasta aquí nos está ayudando el Señor, hasta este momento nos está fortaleciendo, y aquel que nos dio la fuerza durante todo este tiempo lo va a seguir haciendo la obra en nosotros, y Él va a seguir trabajando en pos de su obra, haciendo lo que nosotros no podemos hacer con este Dios que no tiene límites, este Dios ilimitado. Os invito, como les decía recién, a seguir renovando ese compromiso cada día, renovarnos en la fe para seguir trabajando para Él, para seguir transmitiendo bendición, para seguir transmitiendo fe, para seguir viviendo de tal manera que nuestra vida sea de bendición para otros y que nuestro aprovechamiento es el tiempo que dedicamos a buscar a Dios y que aprovechamos las oportunidades de poder mantenernos y habitar en su presencia, sea manifiesto y sea de bendición para todos aquellos que nos están rodeando. Estamos con una oportunidad que Dios nos está dando en este tiempo de poder ser de bendición a través de las redes sociales. Así, de esta manera, por supuesto, sigo invitando a que sigamos trabajando de esta manera y cada vez con más fuerza aún, echando mano de todo recurso para alentar, para bendecir, para transmitir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tenemos un Dios grande, invencible, que nada puede detenerlo, de manera que tenemos recursos ilimitados para buscarlo, tenemos recursos ilimitados para transmitir a aquellos que lo necesitan. Gracias por acompañarnos difundiendo la palabra de Dios, trabajando. Invito a los secretarios especialmente y a los líderes, los presidentes, vicepresidentes y tesoreros a unirse para seguir transmitiendo la bendición de Dios y alentar a los hermanos para no perder esa cercanía espiritual que es tan importante para que el Señor, como dice el Salmo 133, envíe bendición y vida eterna donde están los hermanos en armonía. Que Dios les bendiga en gran manera. Gracias por acompañarnos a través de los ayunos también. El día jueves pasado estuvimos uniéndonos en la cadena de oración y de ayuno junto con otras iglesias también. Continuemos de esta forma, continuemos buscando a Dios, confiando en su palabra y en sus promesas, que nada va a faltar. Estamos completos en Él. Quiero compartir ahora sí la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Será en esta oportunidad en el libro de Éxodo, en el capítulo número 14 del libro de Éxodo, el versículo número 13. Hay un pasaje muy interesante que nos dice en el nombre de Jesús lo siguiente: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Quiero hacer énfasis en la primera parte del versículo bíblico, en aquella frase que dice: estad firmes y ved la salvación de Jehová. Tiene como título lo que comparto hoy en esta noche con cada uno de ustedes: Dios nos transmite coraje en las dificultades. Dios nos transmite coraje en medio de toda dificultad. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice su palabra, sino de poder. Nos ha dado espíritu de amor, nos ha dado espíritu de dominio propio. No es la cobardía lo que Dios nos ha transmitido, sino el coraje. Y Dios, a través de esta palabra y en medio de tiempos especiales, de dificultades en nuestra vida, a veces nos sentimos confundidos y no sabemos qué hacer. Como decía, días de incertidumbre donde
día parece que Dios está con nosotros, al otro pareciera como si no estuviera con nosotros, y tenemos dudas e incertidumbres. Aparecen unos que nos dicen una cosa, otros que nos dicen otra. Qué importante saber qué viene de Dios, qué es lo que Dios nos transmite a nosotros en presencia de todas las dificultades por las cuales estemos atravesando, sea estando en cuarentena o estando fuera de ella. Lo importante es qué es lo que Dios nos está transmitiendo. Y lo que Dios nos transmite, como dice el título de nuestro mensaje, es coraje y es valor. Pero no el valor del que el mundo habla, sino un valor que quiero hablarles a través de esta palabra en esta noche. ¿En qué forma Dios nos transmite ese valor a nosotros? A veces lo que nosotros podemos llamar valentía y valor en la presencia de Dios puede ser presunción o estamos haciendo algo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer. Estas palabras que encontramos en Éxodo capítulo número 14 y versículo número 13 son un mandamiento del Señor para el creyente cuando está pasando por dificultades, cuando está pasando por problemas y no sabe qué hacer. Es un mandamiento de Dios para estas circunstancias, para toda circunstancia en nuestra vida en la cual nos podemos llegar a sentir agobiados, nos podemos sentir atribulados o en problemas. En primer lugar, nos enseña esta palabra de Dios que el cristiano en primer lugar no puede retroceder. El Señor nos manda que estemos firmes. Estar firmes es estar quietos. Cuando hice el servicio militar, cuando nos ordenaban a nosotros en la instrucción en el ejército, estar firmes era estar quietos, sin hacer nada. No teníamos que movernos. Y este es un mandamiento de Dios también para cada uno de nosotros, para cada creyente. Es estar firmes. El cristiano, el creyente no puede retroceder nunca. Dios nunca nos va a mandar a nosotros a que retrocedamos. Tampoco podemos avanzar. El mandamiento es ni retroceder, ni ir para atrás, ni tampoco avanzar. No hacer nada, estar firmes. En otras palabras, el creyente aquí se encontraba, el pueblo de Dios se encontraba acorralado, sin poder moverse ni para un lugar ni para otro lugar, ni para la derecha ni para la izquierda, ni podía avanzar, repito, ni tampoco podía retroceder. El mandamiento de Dios para el creyente, como en esta oportunidad, esta situación que estamos viviendo, es mantenernos sencilla y simplemente firmes. Situaciones por las cuales atravesamos como cristianos, en las cuales nos sentimos como acorralados y en las cuales Dios nos dice a nosotros que nos estemos quietos, que nos estemos firmes. ¿Qué es lo que debemos hacer en los momentos en que Dios nos manda a estar firmes, quietos? El Señor y Maestro, el que nos enseña a nosotros, el Espíritu Santo, que dice que tomará del Señor Jesucristo y nos lo hará saber a nosotros. El Maestro nos dice que nos estemos quietos en esta oportunidad. Nos es conveniente entonces a nosotros en estas ocasiones atender únicamente a las palabras del Señor. Porque como les decía, a veces hay muchas voces que podemos llegar a escuchar en estos tiempos. Hay situaciones en nuestra vida en que podemos escuchar, tenemos que movernos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Pero en estas ocasiones donde Dios nos dice estar quietos, es muy prudente, es muy conveniente para nosotros atender únicamente a lo que Dios nos dice en su palabra, a la palabra de nuestro guía, de nuestro Maestro, el Espíritu Santo del Señor. Porque otros consejos u otros consejeros malintencionados o por ignorancia se pueden acercar con sugestiones para nosotros.
con sus sugestiones, pero que no tienen nada que ver con lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Vivimos tiempos en los que la gente se confunde. Incluso cristianos llegan al punto en que no saben qué es lo que tienen que hacer. Y siempre van a aparecer en estas circunstancias como en otras sugestiones, otros consejeros, que a veces por la ignorancia. Hoy se están diciendo un montón de cosas y vamos a seguir escuchando un montón de cosas. Porque está escrito que los últimos tiempos eran tiempos de confusión, donde la palabra de Dios nos enseña y nos predice de que aún los escogidos van a ser engañados. Pero el cristiano, cuando oye la voz de Dios, como en esta oportunidad, el pueblo de Dios, el creyente, donde Dios nos dice que no debemos movernos ni para adelante, ni para atrás, ni a izquierda, ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra. Si nos mantenemos, como lo hizo Josué en su momento en la conquista, en la palabra del Señor, y no desviándonos de ella ni a diestra ni a siniestra, el Señor nos va a ayudar a conquistar en este tiempo grandes bendiciones de Dios para nuestra vida. Nos topamos con la desesperación muchas veces que nos quiere hacer mover cuando Dios nos dice que estemos firmes y estemos quietos. La desesperación nos dice a nosotros: no hagas nada. En primer lugar está esa desesperación que nos dice: no hagas nada, no hay salida. Cuando decimos acuéstate y muérete, esto no tiene ningún tipo de solución. No es lo que Dios nos dice a nosotros. La desesperación no es lo que Dios nos transmite a nosotros, sino que nos transmite la fe verdadera y el coraje. La desesperación nos habla y nos dice: date por vencido. No vas a poder lograr nada. Pero Dios con esta palabra no quiere comunicarnos desesperación. Dios quiere comunicarnos a nosotros valor. Dios quiere comunicarnos en este tiempo a cada uno de nosotros coraje. Y desea el Señor que aún en estos tiempos que estamos viviendo y en los tiempos peores que podamos atravesar, nos alegremos en el amor de Dios con coraje, nos alegremos en el amor de Dios por su amor y por la fidelidad del Señor. La desesperación nos dice que no vamos a poder, que no hay salida. Nos lleva a hacernos dejarnos sin hacer nada. Y el hecho de que Dios nos diga que estemos quietos no significa que nosotros no estemos haciendo nada. Hay algo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida, aunque estemos quietos, aunque no podamos movernos ni adelante ni atrás, ni al costado ni al otro costado. La desesperación no es lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros. La cobardía te dice: abandona el camino de Dios. La cobardía nos dice a nosotros que retrocedamos, que abandonemos la fe, que volvamos a hacer las cosas como las hacen los mundanos o como las hacíamos antes, que abandonemos la oración, que abandonemos el ayuno, que abandonemos la palabra de Dios. Eso nos dice la cobardía. Esto no funciona en tu vida. Eso nos dice: abandona los principios de la fe. Deja de confiar en Dios. Pero por más que Satanás incite en nuestra vida a seguir con esa conducta, con una conducta alejada de Dios, por más que el enemigo nos incite a nosotros a seguir la misma conducta que siguen los que están en este mundo sin fe y sin esperanza, nosotros no podemos seguir esa conducta si es que somos hijos de Dios, porque Dios nos ha llamado a cosas grandes a cada uno de nosotros. Nos ha llamado en este tiempo a confiar en Dios, a esperar en Él y en sus promesas. Lo que el Señor nos ha ordenado a nosotros es que vayamos de fe en fe. Lo que el Señor nos ha ordenado a nosotros es que vayamos de gloria en gloria, de fortaleza en fortaleza. Lo que el Señor nos ha ordenado a nosotros en este tiempo es que vayamos de poder en poder. Dios nos ha llamado a cosas grandes,
sabiendo que nada nos va a hacer alejar del camino de Dios, que ni la muerte ni el infierno mismo van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que nada nos va a apartar de nuestro camino, que nada va a apartarte a ti de tu camino. Este es tu camino. Y que nada puede alejarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema, hermanos queridos, si el Señor nos manda que nos estemos quietos? ¿Cuál es el problema si Dios nos manda que nos estemos firmes en este tiempo? ¿Cuál es el problema en que Dios nos mande por un tiempo a estarnos firmes y sin movernos para ningún lado? Nos servirá a nosotros para renovar nuestras fuerzas en el Señor, para que a su debido tiempo y cuando Dios quiera, tengamos un mayor avance en nuestra vida espiritual. Que si Dios nos ha llamado en este tiempo para afilar el hacha, para que seamos más efectivos y no tengamos que añadir más fuerza, sino que con efectividad podamos hacer la obra que Dios nos ha mandado hacer a cada uno de nosotros. El apuro y la impaciencia nos dice siempre a nosotros, hace algo, movete. El estar tranquilo, la paciencia es para los holgazanes, para los que no quieren hacer nada. Esperar en Dios es vagancia, nos dice la impaciencia. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a esperar en Él. Esperar en Dios no es vagancia, no es haraganería. Esperar en Dios es confiar en que Él va a hacer la obra. Entonces, en vista de esto, ¿debemos nosotros hacer algo rápidamente? ¿Debemos hacer lo que nosotros pensamos que debe hacerse? En lugar de esperar en el Señor, que es el que sabe qué es lo que tiene que hacer, que no solamente hace algo por nosotros, sino que Él dice su palabra, que Él es el que hace en nosotros todas nuestras obras. ¿No es más prudente esperar en Él y confiar en Él? Nos encontramos con muchas personas hoy en día confundidas y que caen en el error. A veces nosotros somos víctimas del apresuramiento, de la premura, y nos alejamos del propósito de Dios para con nuestra vida. Los que obran con presunción son los que hacen cosas que Dios no les ha mandado hacer. Y ellos dicen, voy a entrar en el mar y en el fuego y voy a esperar un milagro de Dios. Y hacen cosas imprudentes que Dios no les ha llamado a hacer. Nos encontramos muchas veces por la ignorancia de la palabra de Dios, de los propósitos de Dios, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, con muchas personas que actúan de esta manera, imprudentemente, sin haber sido guiados por Dios. Eso significa la presunción. Pretender que Dios nos está llamando a hacer algo que Dios jamás nos ha mandado a hacer. Hoy nos encontramos con muchos de ellos que bajo la bandera de que Dios les ha mandado a hacer algo, se lanzan a empresas a las cuales Dios jamás les mandó a que las emprendieran. Y después vienen los sufrimientos, pero la fe no opera así, tomando riesgos que Él no ordenó que tomásemos. La fe no obra con desesperación, ni tampoco obra con cobardía, ni apresuradamente antes del tiempo de Dios para nuestra vida. La fe oye perfectamente cuando Dios le dice, quédate quieto. La fe genuina se queda en paz y quieta como una roca. Hermanos queridos, para terminar,
Dios nos hace un llamado en este tiempo para nuestra vida. Que nos estemos quietos, que estemos firmes, pero no firmes sin hacer nada, buscando a Dios, creciendo en nuestra fe, preparándonos, entrenándonos. Dios nos manda a estar quietos, pero listos para la acción, esperando las órdenes del Señor para nuestra vida, esperando alegres y con paciencia la voz de mando del Señor. Y veremos que no va a pasar mucho tiempo, hasta que podamos oír del Señor, del Espíritu Santo hablándonos, como le habló a Moisés, y Moisés a su vez le habló al pueblo de Israel, al pueblo del Señor, diciéndole: ahora sí, marcha. Oremos a Dios y pidamos que Él nos esté guiando, que nos dé fuerza, que nos dé paciencia, para no equivocar nuestros pasos y estar firmes esperando la salvación que viene del Señor. Padre Celestial, muchas gracias por bendecirme y ayudarme. Yo elijo, Señor, en este día y cada día de mi vida, y en este tiempo en especial manera, no desesperar. Yo elijo tener coraje para esperar, no moverme ni a diestra ni a siniestra, no salirme de tu orden para con mi vida, Señor. Y mientras tanto, yo elijo prepararme para que en el momento en que tú, Señor, nos digas que marchemos, podamos marchar con fe. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que pongas paz en el corazón, que le des fuerzas, no importa lo que pase. Queremos esperar en tu palabra, que mis hermanos puedan esperar en ti y vean tu salvación, como tú salvas, Señor, como tú preservas, guardas, proteges, bendices y provees todo lo necesario para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, que Dios les bendiga en gran manera. Nos veremos Dios mediante en otra oportunidad para compartir su palabra. Deseo con todo mi corazón que Dios les esté fortaleciendo, les esté guardando, que les dé paz en su corazón. Espero que esta palabra haya sido de tanta bendición como lo ha sido para mi vida. Que Dios les bendiga. Se oye un fuerte resonar, un estruendo